Sean bienvenidos a nuestro culto de adoración familiar. En Comunidad Cristiana Casa de Alabanza, como asociación religiosa con un solo corazón, agradecemos a Dios el permitirnos reunirnos en esta hora vía online y en el que nos acompañes junto a tu hermosa familia en nuestro culto dominical, en el que celebramos la gloria de nuestro Dios, quien por medio del sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador, recibimos toda clase de bendiciones, salvación y más. Como iglesia obediente a los preceptos bíblicos, hoy nos reunimos como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Sí, como familia de la fe, practicando el amor a Dios y el amor fraternal al prójimo. Este culto lo realizamos en tiempo y sin congregación presencial, unidos por el Espíritu Santo. En esta contingencia sanitaria, Dios nos llama a confiar en Él, con la esperanza de recibir más de sus abundantes bendiciones que nos otorga, entre ellas su protección, aliento, ánimo, gozo y fuerza, poniendo en nuestro corazón toda esperanza y diciéndonos: no perderéis, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, del 35 al 36. Celebremos a nuestro Dios. Seamos bienvenidos este día a la celebración de este culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Juntos como un solo cuerpo en nuestro Señor, reconociendo su bondad y sus misericordias cada día. Recordemos que ese sacrificio en la cruz del Calvario tiene validez eterna. Así es que si usted ha creído en Él, si usted confiesa a ese Señor que se resucitó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso intercediendo por nosotros, tenemos la confianza de poder hablar con Él, de saber que estamos con Él y en Él. Así es que nuestra fe se acrecenta a cada momento a pesar de situaciones difíciles que podamos vivir, como en estos tiempos de pandemia, pero nosotros podemos confiar en que Dios es bueno y que para siempre su misericordia no nos dejará, no nos desamparará. No tengamos miedo, confiemos en Él. Yo les invito a que juntos oremos al Señor en esta hermosa mañana. Señor Dios Todopoderoso, desde tu santuario y seguros de estar en tu amorosa presencia, todos y cada uno de los que participan en comunión como iglesia en este culto, aún donde estén nuestros hermanos, te rogamos que derrames más de tu glorioso Espíritu Santo en nuestras vidas para poder alabar y celebrar tu glorioso nombre, oh Dios. Así como el ser guiados por tu verdad, estamos seguros que estás atento, mirando y oyendo desde tu mismo trono celestial nuestro cántico, oración, proclamación de tu palabra y todo cuanto hagamos. Te pedimos que nos limpies de toda maldad con tu sangre y perdón, que en nuestros tiempos de tinieblas, necesidad, enfermedad y que mucho más conforme a tu poderoso amor, nos des de tu justicia, paz, protección, consuelo, sostén, esa salvación, Señor, salud, bendición y todo lo que pudiésemos necesitar, conforme a tus riquezas y gloria en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, y así ser testimonios vivos de tu exaltación y gloria. Todo esto agradecidos porque nos los concedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Padre y tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a tener la primera lectura de este día, así es que yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias Isaías capítulo 40 y vamos a dar lectura de los versículos 9 al 11. Y dice la palabra de Dios así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará
He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en sus senos los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué gran amor de nuestro Dios, qué precioso amor y misericordia muestra el Señor. Si así lo muestra para un animalito, cuánto más, como dice su palabra, tenemos valor delante de Él. Vamos a participar de esta alabanza y adoración a nuestro Dios. Juntos, adoremos el nombre precioso de nuestro Dios. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Señor, venimos ante ti. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre, que todo el mundo pueda ver. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre, que todo el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios.
podemos ver. Eres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, nuestro Rey. Señor, venimos ante ti para adorarte solo a ti, levantando tu nombre, todo el mundo pueda ver. Somos el ejército de Dios, victorioso más que vencedor. Pelearé y venceré la batalla en el nombre de Jesús. Tu poder podemos ver. Eres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, nuestro Rey. Eres Jesucristo, eres Jesucristo, eres Jesucristo, nuestro Rey. Debemos de tener confianza que cuando la predicación de la palabra de nuestro Dios tiene eficacia, es cortante su palabra, dice su palabra que hasta los huesos. Así es que al escucharla, al conocerla, al creerla y al practicarla, la transformación de nuestra vida es inminente, es notoria y es para bien. Bendito sea nuestro Dios, glorioso Señor, te amamos. Yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias Lucas capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 42 al 44. Y dice la palabra de Dios así: Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. Estemos atentos al hermoso mensaje de este día. Pues con tanta alegría de alabar y glorificar a nuestro Dios, y de verdad con ese genuino, real, poderoso amor de nuestro Señor en favor de nosotros, de tal manera que fue a la cruz para sufrir y bendecirnos. Y como dice también aquel canto, estamos juntos otra vez alabando al Señor. Y luego dice, donde quiera que estés, ¿verdad? O donde quiera que esté, yo le alabo. Y pues es hermoso que ahí en casa, ustedes y nosotros desde acá también, alabando y glorificando a nuestro Señor. Y vamos a participar del mensaje del día de hoy. Lo he titulado en base a la experiencia de los discípulos, o más que discípulos, la gente que buscaba a Jesús, que le decían, no te vayas, permanece entre nosotros. Recordando que Jesús andaba por las ciudades, por las aldeas, por los montes, compartiendo y predicando el mensaje. Pero la gente lo buscaba y le decía, permanece con nosotros, no te vayas. Y creo que debemos decir nosotros lo mismo. Y así lo he titulado, no te vayas, permanece en mí. Así lo he titulado el mensaje y está sustentado en el libro de Lucas en el capítulo 4 de los versículos 42 al 44. Y el subtítulo de esa parte o porción dice, Jesús recorre Galilea
predicando. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían, porque para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Oremos. Dios, en esta hora te pedimos que con la unción de tu Espíritu Santo y el denuedo, permitas que tu palabra, Señor, sea compartida, pero también con ese denuedo nosotros la practicamos o practiquemos, y que sea nuestra forma de vivir. Con esa comunión contigo lo hacemos, oh Dios Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Decía yo, el mensaje "no te vayas, permanece en mí". La historia bíblica nos enseña de la fama de nuestro Señor Jesucristo. Hablaban de que había sanado a cojos, había dado vista a ciegos. Quizá alguien había escuchado aquella acción que hizo una mujer de flujo de sangre que anhelaba la sanidad y dijo: si tan solo tocase el borde de su manto, seré sano. Quizá alguno había escuchado el mensaje de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que buscan la justicia, o posiblemente habían escuchadole de otra manera. Algunos, cuando escucharon a Jesús, llegaron a decir: ningún hombre ha hablado como este. Así se refirieron a Jesús. La Biblia nos enseña que también llegaban a decir: ¿qué nueva doctrina es esta que anuncias? Algunos contrariados porque se creían conocedores de todo el concepto rabínico o de maestros, de intérpretes de la ley, fariseos, algunos aventajados. Tal parece que nuestro Señor en su fama creció tanto que lo buscaban. Nicodemo, dice el Evangelio de Juan, que vino de noche. Eran hombres eruditos, interpretaban las leyes, y vino y le dijo, tal parece que a escondidas: Señor, oh maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie, y dijo nadie, él miró alrededor de los religiosos y nadie tenía ese poder de sanar, de dar palabras como las que anunciaba Jesús. Dice: nadie puede hacer lo que haces si Dios no está con él. Lo que trato de decir, que el Jesús que la gente buscaba y hoy debe de buscar ante tanta adversidad y problema, estaba ahí con ellos y se paseaba con ellos, pero cuando tenía que salir de un lugar para ir a otro, sentían tristeza, sentían dolor. Ya no va a estar con nosotros. Tal parece que así lo alcanzo a visualizar. Y entonces eso los motivaba a decirles o a decirle que no se fuera de ellos, dice ahí. Permanece con nosotros. Pero Jesús les decía, y eso es lo hermoso: tengo que ir a todos los lugares, tengo que predicar el reino, tengo que anunciarles las buenas nuevas de salvación. Isaías así lo dice: cuán hermosos son los pies de aquel que viene por los montes y anuncia las buenas nuevas o buenas noticias, porque eso es evangelio.
buenas noticias de salvación. Cuando Jesús en el libro de Lucas también, en ese capítulo, habría dicho también que se levantó y entró en la sinagoga, como dice aquí, y dice que tomó el rollo y abrió la porción de Isaías y encontró aquella mención del capítulo 61. Se levantó y dice que leyó y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Dios. Qué bonito. Dice que tomó, eran pergaminos o libros, nosotros creemos que eran como los que hoy tenemos, este tipo de libros. No, eran rollos. Y dice que lo sacó, buscó esa porción y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Qué hermoso. Pero dice que se puso de pie. Por eso las iglesias cristianas o los cristianos, a la lectura de la Biblia nos ponemos de pie. El ejemplo es Jesús. Y dice que leyó y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Dios y me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a sanar a los corazones quebrantados, etcétera. Y dice que después de eso enrolló el libro y lo entregó al principal. Y todos esperaban que disertara, comentara algo. Y puesto de pie dijo: hoy se ha cumplido esa escritura. Pero en lugar de llenar de gozo esos corazones, crujieron los dientes, se molestaron. Y dice que tuvo que salir Jesús de ahí. Qué triste, porque hoy el Señor, a través de la predicación que se da de las diferentes formas, que por cierto decía, y les digo, vuelvan a ver los cultos, entren como ahora, Comunidad Cristiana Casa de Alabanza, o pónganle Casa de Alabanza Pachuca, y ahí pueden ver nuevamente los cultos el día que quieran y escuchar de lo que Dios habla, porque Él quiere seguir diciendo lo mismo. Hoy se quiere cumplir la escritura en tu vida. Hoy Dios quiere seguir haciendo esos milagros. Y damos gracias a Dios porque a través de esta pandemia, como cuando se da el saludo de bienvenida y la información, se dice en y con Dios, porque estamos en Dios y con Dios. Y cuando eso sucede, Dios ha aprovechado esta pandemia o estas circunstancias para que en el hogar los creyentes tomemos un tiempo y oremos, nos unamos como familia. Y eso ha sido bueno. Y vuelvo a repetir, el Señor, la gente conocía su fama y querían escucharlo unos. Otros, tenemos que reconocerlo, lo buscaban, y dice la Biblia que para ver si encontraban algo que dijera contrario. ¿Para qué? Para matarle. Así lo dice. Y encontramos que entonces estaban ahí los fariseos, escribas e intérpretes de la ley. Y viene Mateo 23, testifica lo mismo que Lucas, por allá testifican y dicen que decía: fariseos y escribas hipócritas, generación de víboras. Qué fuerte el mensaje del Señor. En ocasiones, así es la predicación del reino. Y a algunos llegan a decir: ese pastor me gusta porque no se guarda nada y dice todo. Pero Jesús fue duro con los fariseos y escribas, con los legalistas, hoy yo diría con los fanáticos, esos religiosos que no tienen misericordia. Pero fue tan sencillo y amable Jesús, tan tierno con aquellos que no interpretaban la ley, pero que anhelaban y deseaban recibir bendición de Jesús, de Dios. Esos también le buscaban. Qué contrastes, ¿verdad? Con unos muy fuertes. Les llamó sepulcros blanqueados. Dice: por dentro llenos de huesos. Señor, ese mensaje dice: no, con eso se ahuyentan los hermanos. Un verdadero cristiano
acepta que todo eso salió del corazón y de la boca de Dios. Así dice la Escritura. Y dice que Jesús dice que se fue a un lugar, esta porción dice que se fue a un lugar desierto. En el libro de Lucas 4:42 lo dice, lo leo, y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, que me encanta, y no lo digo con soberbia o orgullo, me gusta practicar esa parte. Dice la Escritura que levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, se fue a un lugar desierto y dice a orar. Bueno, no dice a orar, pero se fue a un lugar desierto y dice, sí, dice, y ahí oraba. Hoy día, 4:30 de la mañana, me levanto y salgo, entre comillas, a caminar, pero platicando con el Señor. Y me ha revelado muchas cosas, pero trato de evitar eso de que Dios me dijo esto. Ya está en su palabra y nos afirmamos en ella. Pero dice que se fue a un lugar desierto a orar. Una persona, dice, insensata, no va a un lugar desierto, porque en el desierto no hay nada. No hay nada, dicen. No hay fruto. ¿Qué es lo que se busca en el lugar desierto? ¿Qué vamos a recibir? Contrariedad. Pero a Jesús le gustaba ir al desierto a orar. Y eso me tipifica lo que sucede en el desierto según el libro de Éxodo. En el desierto es cuando se mostró la grandeza de Dios en favor de más de 2 millones de personas. A veces se piensa que fueron muy pocos los que salieron de Egipto. Israel, dicen, fueron pocos, como algunos líderes pastores hoy día llegan a decir. Cuando dicen, ¿cuántos son? Pues es una congregación pequeña. ¿Cómo cuántos? Como 10. Anhelan tener las mega iglesias. No estoy en contra de eso, de verdad. Pero a mí me enseña Jesús que dijo, donde dos o 3, ahí estoy. Jesús no miente y no podemos menospreciar. Lo hemos dicho en estos últimos tiempos. El pastor Juan Pablo y un servidor. Jesús en las multitudes, mi hermano Ricardo y todos. En el templo hemos estado con mínima asistencia, por no decir que nada más la familia pastoral y algunos que se han añadido y se añaden. Pero no hemos dejado que la lámpara de la luz del evangelio se apague. Como en el tabernáculo en aquellos tiempos, el sacerdote todos los días tenía que poner en esas antorchas llamadas lámparas, tenía que poner aceite para alumbrar y por la mañana las apagaban. La luz tenía que estar en el tabernáculo. Así nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero los cultos los hemos hecho de esta manera, con ese respeto, con esa obediencia a Dios de guardarnos. Eso no es falta de fe como algunos puedan pensar. Anda, pueblo mío, escóndete un poquito. Cierra tras ti las puertas en tanto que pasa mi indignación. Ay, gloria sea a Dios. Pero también la fe tiene que actuar. Y decía, Jesús, nuestro Señor, caminó en este mundo y algunos lo buscaban y otros lo echaban fuera, pero eran más los que buscaban que permaneciese en él. La presencia de su predicación, el amor y el afecto que le tenía a las personas, sean mujeres o hombres. Oh, yo en mi iglesia, las mujeres, esas que se callen. Jesús dice en la Escritura que llegó a casa de Pedro. Sabemos la historia. Había una tribulación. Estaba enferma.
fiebre. Y Jesús fue y la tocó, y aquella mujer se levantó y le servía. Dice la Escritura que Jesús tuvo ese amor. Y dice también esa porción en ese pasaje del libro de Mateo, que esa misma noche vinieron a la casa de Pedro y afuera la gente y la multitud. Y dice que Jesús sanó a todos. Predicar el evangelio es a lo que vino. Luego entonces, la presencia de Jesús afecta a las personas, pero sobre todo es para bien y a otros para mal. Para los que creen en Él, afecta para bendición, pero afecta para maldición para los enemigos de su pueblo. Y sobre todo Satanás lo tiene bajo sus pies. Jesús es nuestro Señor, podemos confiar. Y por eso aquellos le decían, no te vayas, permanece, quédate con nosotros. Pero qué hermoso, él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si ya abriste la puerta de tu corazón, como yo un día la abrí, él está con nosotros. Permanece para siempre. Dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Y es a donde vienen las preguntas. ¿Ya confiaste en Jesús? ¿Ya tienes la certeza y la seguridad de que Él está contigo para bendición, para eternidad? ¿Ya has creído en Él? Como dice la Escritura, dice que al que cree en Él, todas las cosas le son posibles. Dice la Escritura que, y Jesús lo dijo, que al que cree en Él, no perecerá jamás. Perecer significa ser derrotado, morir, sufrir. Él no quiere que padezcas si crees en Él. Y también dice que al que cree en Él, tiene vida eterna. Y esa vida eterna, Juan 10:10 testifica que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida eterna. Y luego dice, y vida en abundancia. No solamente eternidad, sino desde el momento en que recibimos a Jesús. Por eso dice que por medio de Jesús Dios nos quiere dar todas las cosas. Eso es lo que vino Jesús a enseñar y a predicar. Y cuando lo oía la gente, lo buscaba y le decía, quédate, no te vayas. Qué hermoso entender y comprender que el sacrificio de Jesús provocó que el diablo fuese derrotado y su maldad y toda potestad de mal. La miseria del hombre, si así lo tenemos que decir, miseria del hombre cuando se convierte. Por eso dice que ahora recibimos de las riquezas de su gloria, dejar de ser miserables para ser hijos del Todopoderoso. Es posible que preguntes, ¿merezco esto? No es por méritos nuestros, sino por los méritos de Jesús. Posiblemente digas, eso no me pertenece todavía. Puedes hacer que hoy día pertenezca y forme parte de ti si le entregas tu vida. Por eso hacemos la oración que se le llama del pecador, a donde reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. Yo un día hice esa oración y puedo darle gracias porque no me ha fallado. Él ha cumplido sus promesas. Probable que quieras en este momento decirle, implorarle, rogarle el perdón de tus pecados. Y lo puedes hacer. Es más de una vez. Puedes decirle esto, pero con esa fe. Señor Jesucristo, en esta hora, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Y te pido que con tu sangre y sacrificio me laves de mi maldad y de mi pecado. Reconozco que he pecado con pensamientos, palabras
y obras, pero recibo la misericordia y el amor y la gracia y el lavamiento de mi ser, de tal manera que puedo decir que soy libre. Tomado de la mano o tomándome de tus manos, dile, Señor Jesús, mirándote a ti en fe, le digo al diablo que se largue de mi vida, de mi ser, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Que al recibirte a ti, Señor Jesús, como Salvador mío, yo tenga el privilegio de que tu palabra en mí se cumpla. Vida eterna, que todo sea posible y que no perezca jamás. Gracias, Señor Jesús, gracias Espíritu Santo y gracias Padre. Amén. Decía que tenemos la seguridad de la bendición de nuestro Dios, porque cuando vino a nuestro corazón no entró y se volvió a salir. El anhelo del Señor es que permanezca Él en nosotros. Y por eso nos dice en ciertos pasajes, puedo decir que muchos, como cuando dijo en Éxodo a Moisés, mi presencia irá contigo. Le había prometido un ángel, pero dijo Moisés, no, yo así no muevo todo este pueblo. Decía yo que eran más de 2 millones de personas. Puedes leer Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. La magnitud de los que salieron de Egipto. Dice que 600,000 sin contar niños, tampoco mujeres. 600,000. Quiero hacer una observación en cuanto a niños. En el libro de Deuteronomio y Números que hablan de esto, nos dicen que la ley establecía que se contasen de los de 20 años para arriba, perdón. De ahí hacia abajo se consideraban jóvenes, adolescentes o niños, pero no eran considerados varones. Y dice el versículo 38 de Éxodo 12, que también salió gran multitud. Si alguien tenía hijos y era como Jacob, que tuvo 4 mujeres, no me pregunten el por qué digo esto, ahí están las historias. ¿Cuántos saldrían? Pero en el desierto, qué glorioso fue nuestro Dios. Jesús les decía que iba al desierto, a donde supuestamente no hay nada, pero nos muestra que es la dependencia plena de Dios. Y estando en el desierto, qué glorioso Dios que les dio agua a toda esa cantidad de personas. ¿Y los animales? ¿Y las vacas y las ovejas? Qué glorioso nuestro Dios. Dice que de una roca fluyó esa agua. 1 Corintios 10 dice que esa roca que les acompañó es Jesús. Pero dice que está en nosotros. ¿Qué es lo que quiere Jesús nuestro Señor? Que siempre tengamos la abundancia de su agua de bendición. Jesús se fue a un lugar desierto y ahí oraba, clamaba. En el desierto, ya estamos cansados del pan que nos da. Dios le dio pan, nada más vuelvo a repetir, ¿a qué cantidad de personas? Dice la Escritura en el libro de los Salmos cuando hace referencia de eso. Dice, nos diste a comer pan del cielo. Parafraseándolo, pan de los ángeles. No de la panadería que así se llama. No, pan que comen los ángeles. Y ellos se cansaron y decían, ya estamos cansados.
de este pan. Queremos carne. Por allá he compartido ese mensaje que Dios haría acallar sus bocas. Y lo hizo y le dijo a Moisés, ve aquí, diles que en tanto tiempo van a comer carne. Y les dijo el tiempo 1 mes. Y Moisés dijo, ¿de dónde vamos a matar tantos animales para alimentar a todos estos? Creo que pensaba Moisés en un ribeye, un tibón, una rachera, o no sé qué porción de carne. Pero la Escritura nos enseña que Dios le dijo si iban a comer. Y dice que hizo traer un fuerte viento oriental, el soplo del Espíritu Santo, y dice que vinieron codornices. Y dice la Escritura que ahí donde estaba Israel acampando, ahí se murieron. Qué grandeza de nuestro Dios. Y quien sabe de esto, de estas aves, cuentan que no andan más que por familia. Así lo dicen ellos. Pero qué hermoso es estar en la familia de Dios, ¿verdad? Que son multitudes. Y dice la Escritura que el que menos tomó 3 codos hacia arriba, su montón. De tal manera que la avaricia los hizo comer demasiado. Y después de eso empezó el problema. Por esa avaricia. Dice que la vomitaban y le salía por las narices. No lo dice literal, pero creo que también por las orejas. Pero en medio de todo eso Dios mostró en el desierto milagros. Pero Jesús salir a orar al desierto era para pedirle al Padre que se manifestara de la misma manera que se había manifestado en muchos cientos años antes en favor de los que creemos en Él. Por eso le decimos, ¿verdad? Quédate, no te vayas. Pero también debemos de decir nosotros, en sentido contrario, no me quiero mover de tu presencia. Quiero estar a donde tú estás para recibir esos beneficios. Tenemos, decíamos, la seguridad de la bendición porque Jesús, ¿saben en dónde venció al diablo? Lo hemos leído muchas veces. Mateo 4 lo dice. Y fue llevado por el Espíritu Santo, dice Jesús, al desierto. Le llevó el Espíritu Santo al desierto. Y ahí fue donde le tentó, a donde lo provocó Satanás, a donde hubo una guerra entre conceptos espirituales, porque el diablo se sabe la Biblia, así los cristianos a veces. Un servidor ha hablado con personas de diferentes conceptos que tienen respecto a Dios. Y con la Biblia. Y me da tristeza decirlo, pero luego me dicen, es Antiguo Testamento, nosotros somos de Cristo para acá. Me duele mucho eso. Y mi respuesta siempre ha sido, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas hablan de la vida eterna y testifican de mí. Estoy parafraseando el versículo. Pero dice, ellas testifican de mí. Todavía no estaba el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. Todavía no estaba el libro de los Hechos. Todavía no estaba el libro de Romanos. Ni la carta de Pablo a los Corintios. Ni a los Efesios. Ni a los Gálatas, ni a los Colosenses, ni a Tesalonicenses, ni las personales de Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón, ni las cartas de Pedro, ni las de Juan, ni Judas, ni Apocalipsis. Qué vergüenza usar ese tipo de términos.
Nosotros somos del Evangelio para acá. Cuando le dijo Jesús a ese tipo de enseñanza, erráis porque ignoran las Escrituras, pero también el poder de Dios. Cuando vemos nosotros esas historias del Antiguo Testamento y las traemos vividas por Jesús, nos llena de gozo y de alegría. Y Jesús fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo, y Satanás lo tentó. Y lo tentó con la palabra. Escrito está: aviéntate, arrójate, ángeles, o el ángel va a salir a recibirte, tu pie no tropiece. Pero Jesús siempre con la palabra le dijo: escrito está. Resumo aquello: al Señor tu Dios adorarás y a Él mismo servirás. Tú no lo quieres servir porque te has apartado desde antes y quieres que yo me aparte, pero yo vine para adorar y servir a mi Padre, y lo derrotó. ¿Osa el cristiano decir eso? Decir: yo adoro a Dios y la voluntad de mi Dios hago. Entonces Satanás está bajo el suelo, porque está bajo los pies de Jesús y nosotros en sus manos, según el Evangelio de Juan 10. ¿Con qué lo tentó a Jesús? Pero los cristianos dicen 100 por 1 o por 1000. Yo doy 1 y Dios me va a dar 100 o me va a dar 1000. Lo tentó con riquezas, pero Jesús las rechazó. ¿Los cristianos debemos rechazarlas? No, de ninguna manera. En el libro de Eclesiastés dice: Dios al que da riquezas. Dios al que da riquezas. Dios es el que las da. Dice: le da también poder para administrar. ¡Ah, qué bonito! Una cosa es amar el dinero y otra cosa es amar al que nos los da, que es Dios. Son diferentes los términos. La avaricia trae consecuencias. El amor de Dios trae consecuencias, prosperidad. Hoy las bendiciones que anhelamos y deseamos y que queremos como pueblo, no digamos que no son nuestras, nos pertenecen porque Jesús para eso vino. Solamente que Él nos ha dicho que le busquemos. Como aquellos que anhelaban y decían: permanece en nosotros, yo quiero permanecer en tu amor. Pero ahí en ese amor nos dice: ora, lee Biblia, etcétera. Ama a tu prójimo. Y tenemos que hacerlo. Luego entonces se cumplirá lo que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si nos damos cuenta, hay quienes se esfuerzan porque todo venga, todo venga, todo venga. Viviendo la vida en Cristo, como Él dice, las cosas se van a dar. Algunos, cuando cometen faltas, llegan a usar esas frases. ¿Cuáles? ¿Pasó? ¿Cómo que pasó? Pues lo que tenía que pasar, pasó. Eso respecto al pecado. Como cristianos, nosotros haciendo la voluntad de Dios, decimos lo mismo. Tenía que pasar lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Bienestar, paz, salud, porque es promesa de nuestro Señor. Quiero concluir, pero no sin antes hacer esa reflexión a tu corazón. No niego que has recibido a Jesús. Al contrario, como siempre lo he dicho, yo creo que todos los que asisten a un grupo confesional llamado iglesia son cristianos o le han entregado su vida a Cristo. Y son
merecedores de todas las promesas de nuestro Señor. Pero quiero apelar a tu conciencia. ¿Realmente Jesús es tu autoridad? ¿Haces la voluntad de Él? No te estoy hablando de un fanatismo, de que no tengo y que tengo que pararme así. No. Yo te estoy hablando de una actitud de fe. Porque aquellos que le decían, quédate entre nosotros, le detenían, dice, lo leo literal, lo detenían para que no se fuera de ellos. Por dar un ejemplo, dice la Escritura que a Zaqueo le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Él quería estar en su casa. Así quiere estar en tu vida, en tu familia, quiere estar en nuestra nación, quiere estar en el mundo. Pero realmente, vuelvo a repetir, apelo a tu conciencia. Conciencia desde el punto de vista bíblico es mirar a los ojos a alguien sin que nada tenga que reprocharnos. En este caso, que te pares delante de Dios y que lo mires. Dije que no dudo de que seas cristiano o creyente. Lo que apelo es a que ese verdadero clamor tuyo de permanece en mí, quédate conmigo, no te apartes, sea genuino, porque Él, quiero decirte, que va a permanecer ahí y cumplirá lo que dice en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es lo que anhelo y deseo, que Él, con esa expresión, que sean más que palabras, sino hechos, porque si Él está contigo, ¿quién contra ti? Y por Él, por Jesús, vas a ser más que vencedor o vencedora. Padre, gracias por este mensaje. Te pedimos que nuestra fe en ti sea la que anhelas, la que deseas, la que quieres. Que esos desánimos, esos temores, esos miedos sean echados fuera. Que ese doble ánimo, si es que lo hay, sea echado fuera. No en un fanatismo religioso, Señor, sino en esa experiencia de creer y vivir lo que dices. Y entonces caminar con esa bendición de eternidad. Y entonces, como decíamos, todas las cosas nos serán posibles. Todo lo podremos contigo, nada nos será imposible. Pero también tendremos esa vida eterna. Cualquier circunstancia que estén pasando mis hermanos y hermanas, tú, Señor, con tu poderosa mano resuélvelo. Gracias, Señor, porque quebrantas yugos y rompes cadenas. Y si alguien está en alguna prisión, tú rompes las cerraduras y abres. Y si alguien tiene delante de sí una red para hacer tropezar, tú la quitas. Y podemos decir como el salmista dice, mi alma escapó cual ave del lazo del cazador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre, porque bendices a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra que el Señor nos ha dado a través de los labios de nuestro pastor Nahum. Y vamos a prepararnos para ofrendar. Yo te invito ahí a que prepares tu ofrenda, diezmo, primicia, según sea el caso. En tanto que lo haces, quiero leer una porción del Salmo 126, los versículos 1 al 3 y luego del 5 al 6. Dice la palabra así, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El versículo 5 al 6 dice,
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir, dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a darle al Señor. Yo te invito ahí a que cierres tus ojos con tu ofrenda en tu mano y honrémosle a Él a través de la oración. Padre, en esta hora te damos gracias. De lo recibido de tu mano te damos. Gracias te damos porque sigues siendo fiel y sustentas la vida de todo tu pueblo. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que mires ese corazón alegre, Señor, con el que dedican su ofrenda, su diezmo, y lo harán llegar a su debido tiempo en la debida forma como cada uno lo ha encontrado para hacerlo. Mas, Padre, sabemos que todo es para ti, es para el extendimiento de tu reino. Sigue bendiciendo, Señor, a todo tu pueblo, a toda la iglesia, Señor, donde quiera que esté. Que no le falte el pan, que no le falte el alimento, Señor, el sustento, el cobijo, Señor, todas las cosas necesarias. Como dice tu palabra, tú eres el que haces que sobreabunde en nosotros todo lo suficiente para toda buena obra. Que así sea, Señor, en todo tu pueblo. Y si alguien tiene alguna necesidad económica, bendice, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y gracias te damos. Amén, amén, amén. Vamos a darle al Señor. Bien, como ya lo hemos anunciado, como lo hemos estado mencionando, tenemos nuestra actividad el próximo 2 de mayo, actividad de los niños, pero también tendremos lo que viene siendo la actividad o la reunión de comunión. Entonces les invitamos, hermanos, a que se preparen, a que estén con sus elementos, lo que es el pan y el jugo de la vid, para que tomemos este sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la Escritura, más allá de eso, nos preparemos espiritualmente para tomarlo. Dice que ninguno coma indignamente de esto. Entonces, les invitamos a que lo tomen muy en cuenta, pues estamos en esto. Y paulatinamente, poco a poco, nos iremos concentrando un poco más, cada quien con la debida responsabilidad, nadie está obligado. Debemos de guardar la sana distancia, la iglesia es amplia, nos hemos estado reuniendo un grupo de hermanos, pero con las medidas implementadas por el gobierno y guardando toda esa sana distancia para evitar cualquier problema de contagio. De verdad que ha sido una gran bendición, hemos orado, hemos ayunado, hemos pedido a Dios por todas las necesidades y lo seguiremos haciendo. Mientras tanto, seguimos trabajando de esta manera, el canal está todavía para que sigamos enviando el mensaje a través de este medio. Entonces, tómenlo muy en cuenta y damos gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo en la vida de todo su pueblo. Seguimos orando, seguimos clamando para que todos sean guardados en el hueco poderoso de su mano y para que cada hogar, como dice el boletín en el Ministerio 2021, cada hogar una casa para el Señor. Ahí, en la intimidad, en quedarnos en casa, sigamos teniendo comunión con Él, con la presencia de nuestro buen Dios. Vamos a despedirnos, vamos a orar, vamos a darle gracias en esta hora por esta hermosa reunión. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, con tu familia, con tus seres queridos, y vamos a orar por la bendición final. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por esta hermosa reunión, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por todo lo hermoso que has obrado en nuestras vidas. En esta hora te decimos, Dios, que sigas bendiciendo a tu pueblo, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, que tu buena mano, Señor, esté siempre alzada para bendición de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que el ángel de Jehová vaya siempre delante de nosotros, a donde quiera que vayamos. Y te pedimos, Padre, que se cumpla tu palabra, como lo dice la Escritura, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre toda la iglesia, todo tu pueblo, ahora y siempre, desde el norte al sur, el este al oeste, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para ti y tu familia. Recuerda seguir mandando tus peticiones al correo casadealabanza@gmail.com. Estaremos orando por ti.
Y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Hasta la próxima.